Y continuamos en nuestro magazín Más de Uno, Lora del Río, para toda la comarca de la Vega del Guadalquivir y Campiña de Sevilla. Y en el día de hoy, como viene siendo habitual cada martes, contamos con el maestro de las ondas, don Bartolomé Cabello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bueno. Buenas tardes, José Ignacio. Iba a decir todavía buenos días porque estoy viendo pero ya a partir de las 12 se suele decir. Y hoy pues ya a esta hora ya nos hemos colado una hora y algo dentro de esas buenas tardes. Y aquí estamos para un martes más, para hablar con nuestro invitado, con nuestro protagonista. Si la semana pasada hablábamos de la persona que estuvo aquí ante nosotros, que fue el jefe de los servicios médicos durante 26 años en el Real Betis Balompié, 35 al frente también del servicio, unas veces como jefe y otros momentos en colaboración con ellos, Tomás Calero. Vamos a seguir hablando de médicos, vamos a seguir hablando, más que de médicos, de lo que han supuesto esos servicios médicos, que han sido también, porque hoy vamos a hablar de la saga de los Leal Graziani, que estuvieron en el Sevilla Fútbol Club. Don Antonio estuvo casi 35 años, más los años que estuvo su padre, más los que estuvieron sus hijos. Estamos hablando de más de 40 o 50 años, si metemos también lo que estuvo don Antonio Leal Castaño. Y siempre, pues esto nos permite hablar de muchas cosas, pues hablar ya no solamente de lo que es la medicina, sino todo lo que conlleva, las anécdotas que se pueden contar, de los entrenadores que estuvieron, de lo que ha pasado, de los momentos más complicados, de los mejores momentos, de lo que han sido los triunfos, de los que han sido también pues el ganar los diferentes títulos, cuando la época de penuria, cuando se han pasado mal, de todo eso, siempre pues los servicios médicos pues eso lo viven y lo sufren, porque hay momentos en que cortan los presupuestos, limitan mucho, y después pues también cómo se han ido fraguando, cómo ha ido avanzando el mundo de la medicina aplicada al mundo del deporte, en este caso al mundo del fútbol. Y hoy vamos a hablar con la saga de los Leal, primero Leal Castaño, después Leal Graziani, Antonio Padre, y después Antonio Hija o César, que son los que han estado al frente de los servicios médicos del Sevilla durante muchísimos años. Siempre en esta hora, en este tiempo donde vamos con la entrevista, nos acompaña Cereales Méndez y claro FS, que son, pues, como siempre, están presentes con nosotros y están pues aquí, están en los momentos más complicados. Yo, aunque después lo hablemos de ello, quiero dedicarle este programa hoy, como creo que es de justicia, a un buen amigo que hay que decir que fue el primer trabajador, el que figuraba como número uno de la matrícula de esta casa, José Antonio Coliné, periodista, amigo del mundo de la radio durante mucho tiempo. José Antonio Coliné, cuando yo estuve a punto de venir de directora a esta casa, en los años 80. Estuve hasta buscando piso y colegio para mis hijas. Vaya. Y él fue el que me acompañó, el que me abrió las puertas y el que me lo explicó todo. Está pasando un momento malo de enfermedad, tiene un cáncer de pulmón, se está recuperando. Desde aquí, pues, mandarle un abrazo grande y que sepa que este programa se lo vamos a dedicar después. Volveremos a repetirlo y recordarlo en la segunda parte, cuando vayamos con el tiempo con la entrevista que le vamos a hacer hoy a Antonio Leal Graziani. Pues claro que sí, toda la fuerza para y también él. La fuerza para Fernando, que hombre, que no tiene nada que ver, el que se está recuperando. Desde aquí, Fernando, un abrazo muy grande. Te esperamos ya la semana que viene. Claro que sí. Vamos a ir ya anunciando hoy posiblemente quién podamos tener la próxima semana o las próximas, no sabemos si será la siguiente o la otra, pero vamos a aprovechar muchas veces de las vacaciones que tienen los deportistas, los entrenadores, los que son protagonistas con nosotros. Vamos a aprovechar pues para que está aquí ahora por Sevilla, para realizar una entrevista también aquí ante estos micrófonos, siempre desde Onda Cero, desde físicamente desde Lora, pero hablándole a todos los oyentes que nos escuchan, que nos sintonizan en cualquier punto, tanto de la Vega como de la campiña sevillana. Claro que sí, así que bueno, Bartolomé, si te parece, nos vamos, en este caso, conectamos con Madrid. Cuando volvamos estaremos también muy pendientes de ese anuncio, pero sobre todo también de la entrevista con Antonio Leal. Así que, Bartolomé, nos escuchamos en tan solo unos instantes. Hasta la 1:05, 1:10, exactamente. Estaremos aquí con nuestro invitado. Y bien, continuamos en nuestro magazín Más de Uno, Lora del Río,
para toda la comarca de la Vega del Guadalquivir y Campiña de Sevilla. En el día de hoy, como ya adelantábamos en nuestra primera parte, hoy en el espacio Al Habla con Bartolomé Cabello, al que saludo de nuevo. Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ignacio, y buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero en esta zona nuestra, en la comarca de la Campiña y la Vega de Sevilla, de aquí desde Onda Cero Lora, con todavía desde la ventana hoy con sol, viendo parte de la Sierra Norte, pues nos adentramos y comenzamos el programa de este martes. Así es, Bartolomé, y bueno, como adelantábamos ya en la primera parte, hoy tenemos al hilo telefónico a Antonio Leal. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Bartolomé. Un saludo. Un saludo grande, Antonio Leal Graciani, el tercero de la saga. Hoy vamos a hablar del Sevilla Fútbol Club, de lo que fueron los servicios médicos del Sevilla Fútbol Club desde los años 40 justo hasta que comenzara los primeros años de este siglo XXI. Fue primero tu abuelo, don Antonio Leal Castaño, posteriormente tu padre. Ya le llamo Antonio Leal Graciani porque tuve la suerte de convivir muchos años con él, de disfrutar, de tener esa sonrisa siempre enfrente y siempre esa amabilidad, así como también esa profesionalidad que mantuvo en los servicios médicos del Sevilla durante muchos años, o también en la mutualidad de futbolistas. ¿Qué es ahora de Antonio Leal? Vamos a empezar por ti y después pues tendremos que hablar de tu padre, de tu abuelo, de tu hermano, de toda la saga. ¿Qué es ahora tu vida, Antonio? Pues trabajando como casi todo el mundo, gracias a Dios. Uh-huh. Y ahora mismo llevamos nuestra clínica que hace muchos años que la tenemos abierta al servicio de los jugadores de fútbol de ambos equipos y todos los que nos necesiten. Sí, hay que decir que aquí tú estás al frente junto con tu hermano César como médicos de Legramé, tu hermano Gonzalo al frente de lo que es el día a día, ¿no? El llevar los números y el llevar toda la gestión. Y tu hermano Pablo, que también aparece por allí alguna que otra vez, lógicamente, en Beatriz de Suabia, una clínica, como tú dices, que se dedica a la traumatología y a la recuperación de jugadores de Sevilla, del Betis o de cualquier otro equipo, ¿no? Correcto. Pablito, el pobrecito, se lo ha llevado el bicho malo. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, ha sido una pequeña desgracia. Vaya por Dios. Pero así nos manda la cosa el Señor y así hay que aceptarla. Vale. Tú también estuviste bien cogido, ¿no? Con el COVID, Antonio. Sí, la verdad que estuve 3 meses y medio ingresado en el hospital. Incluso yo me acuerdo una entrevista que te hicieron en Telecinco, donde aparecías pues incluso comentando que lo habías pasado muy mal, que habías estado pues en la UCI, habías estado incluso entubado, ¿no? Fue duro, ¿no? La verdad que fue una experiencia muy dura, porque además está claro que esto tiene que tener algún componente tipo familiar, y entonces estaba muy asustado y aparte lo pasé muy mal, que estuve en una situación de ventilación mecánica mucho tiempo y bueno, pues prácticamente, como dice la gente, charlando con mis familiares, sí. Pero con los que habían fallecido. Vaya por Dios. La verdad que fue una situación muy dura. Sí. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a comenzar hablando de vuestra vinculación con los servicios médicos del Sevilla, con lo que ha sido tu padre, lo que ha sido tu abuelo. Tu abuelo comienza en los años 40, ¿no? Don Antonio Leal Castaño. Correcto. Mi abuelo comienza en los años 40, cuando el fútbol era un juego de amigos, no era una cosa tan profesionalizada como ahora. Uh-huh. Entonces él compaginaba lo que era su cargo en la maestranza, porque no coincidían las temporadas de fútbol con la temporada de toros. Entonces a él le daba tiempo a hacer un servicio mixto. Sí. Entonces a partir de que entró más Merkel, entonces empezó ya mi padre como médico ya un poco más dedicado al tema de medicina del deporte, mi padre fue un poco un adelantado con respecto a eso, porque en aquella época pues la medicina del deporte era una cosa un poco, que se dedicaban simplemente los médicos de los hospitales, los médicos de las mutuas, o sea, no era una cosa frecuente ver a deportistas. Uh-huh. Y a los deportistas se le trataba como a otra gente normal. Y en el caso de mi padre pues le daba el enfoque especial de un deportista de élite
de aquella época, que si vemos las fotos vemos que eran totalmente diferentes a los actuales. Sí. Eran gente muy fuerte de pierna, un pecho muy ancho, pero después no eran unos, atléticamente no eran muy finos. Sí. Y eso evoluciona a los deportistas posteriores que tenemos ahora, ¿no? Sí. Club ya muy profesionalizado, con servicios médicos que están en 24 horas al servicio de los jugadores. Antiguamente yo recuerdo que en mi casa venían los jugadores a preguntarle las cosas a mi padre. Y cuando nosotros éramos parte del servicio médico, era un servicio permanentemente, eso, al servicio de los jugadores. Y nosotros entramos yo entré en el año 91-92, la temporada 91-92. Sí, y después mi hermano César, que entró 3 años después de mí. Sí, que vosotros estuvisteis hasta el 2004-2005, ¿no? Exactamente, nosotros estuvimos justo hasta que se ganó la primera UEFA. Sí, la primera UEFA no la ganamos nosotros. Fue ya en el 2005. Hay que decir que estábamos hablando que nos hemos desviado un poquito, estábamos hablando de tu abuelo, de don Antonio Leal Castaño, que compaginaba, como tú decías, porque era el jefe de los servicios médicos de la Real Maestranza de Sevilla, de la Real Maestranza de Caballería, Correcto. la Plaza de Toros de Sevilla. Recordarás que te dije hace algún tiempo, porque estamos hablando hoy de la saga de los Leal, de los Leal Castaño, primero Leal Graciani, posteriormente, tanto Antonio padre como Antonio hijo César. Después, cuando veas el programa, verás que vas a poder ver perfectamente. Tengo aquí en la mesa 5 tomos, desde el año 1936 a 1978, de 1979 al 84, desde 1985 al 88, desde el 89 al 94 y ya desde el 95 hasta nuestros días, todo lo que se ha publicado de tu abuelo, de tu padre y de vosotros. Lo recopilé hace unos años, fue un trabajo que hice, que lo tienes aquí, que en los próximos días lo vas a tener. Figura todo. Tengo aquí ahora mismo, voy a abrir precisamente el día que tu padre y tu madre se casaron. Fíjate, que estamos hablando de septiembre. Nuestro amigo Bartolomé, que ha sido siempre una persona muy vinculada a nuestra casa, muy querida, muy respetada y admirada. Tú sabes que ha sido mutuo, iremos hablando a lo largo de esta conversación, lógicamente, de muchos temas. José Ignacio, tú también tienes el micrófono abierto, lógicamente, para intervenir en esta conversación con Antonio Leal, que ha heredado ahora mismo no se puede ver esa sonrisa, pero ha heredado precisamente la sonrisa, esa amabilidad de su padre, con esos conocimientos médicos, lógicamente, ya acentuados por la modernidad, por los medios que hoy se tienen y que, lógicamente, pues están al servicio de la medicina. Totalmente, la verdad es que bueno, Fernando ya ayer me ponía un poco en antecedentes, ¿no? de la persona a la que íbamos a entrevistar, y la verdad es que Bartolomé, como has comentado, viene de una larga estirpe ya de médicos. Yo te he visto entrar aquí con esos cuadernos, sí, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. 5 cuadernos que viene toda la vida de los Leal, desde don Antonio Leal, como estoy diciendo, don Antonio Leal Castaño. Vienen aquí información. Ayer estaba viendo un poco, cuando estaba preparando la entrevista, me metí en la primera parte y venía, por ejemplo, un viaje que habían hecho a Argentina, que era don Antonio Leal Castaño, el que iba al frente de esos servicios médicos. La verdad es que es un contenido de todo lo que hoy estamos hablando. Qué aquí maravilla. Y de lo que estamos exponiendo, y que eso pues lo va a tener tanto Antonio como César como Gonzalo pues a su disposición para lo que ellos quieran ir viendo. Está hecho todavía a la antigua usanza, porque esto se hizo prácticamente en el año 2002, 2003 o 2004, y lo tengo aquí para que ellos tengan pues todo lo que ha sido esa trayectoria y esa vida de don Antonio. Nos centramos, como hemos indicado, hablando de tu abuelo, hemos hecho la trayectoria de lo que fue, y después nos vamos a centrar en tu padre, ¿no? Tu padre, que, como has dicho, llega en el año 1967 y en aquel tiempo transforma esos servicios médicos con Mas Merkel, ¿no? Correcto. Le da un enfoque de servicios médicos deportivos. Sí. No un servicio de traumatología con un médico al servicio de los lesionados, sino una medicina en base a que los futbolistas no se lesionen. Exactamente. Que es básicamente la diferencia entre la medicina actual deportiva que la medicina traumatológica. Hay que centrarse, lógicamente, en esos años, como era aquello. Tu padre empieza ya a viajar con el equipo, ¿no? Sí, correcto. Él viajaba con el equipo porque él consideraba que era mucho más importante el trato en el momento que el trato a posteriori. Ya hablamos de que lo importante era prevenir el tipo de las lesiones, pues cuando el futbolista sentía algún tipo
síntomas, como un pinchazo, un malestar, una sensación de cansancio en el músculo, pues si antes de que se produjese la rotura del músculo se paraba el jugador, pues no se llegaba a romper. Y por eso fue por lo que convenció un poco a unas arcas muy rácanas como era el Sevilla en aquella época, que no es el Sevilla bollante de ahora, sino que era un Sevilla un poco más tieso. Y claro, gastarse dinero en un médico que viajara con el equipo era una cosa excepcional, pero era tanto el respeto que le tenían a mi abuelo que, gracias a Dios, yo pienso así, de esa manera, acertaron metiendo a mi padre en el equipo. Y tu padre, que como hemos dicho, llega ahí, era entonces, me parece, don José Ramón Cisneros el presidente, pero en el año 67 correcto, sería por ahí, y después pues él en todo su tiempo, o la mayoría del tiempo, como casi todo de aquella época, estuvo al frente don Eugenio Monte, que fue el que posteriormente... Correcto, don Eugenio fue realmente el presidente con el que tuvo el trato más directo, más de amigo. Don José Ramón era don José Ramón. Sí, pero era así. Yo he contado, Antonio, José Ignacio, oyentes de Onda Cero, que a mí me llamó mucho la atención de lo que es el don hacia don José Ramón. Yo me acuerdo que en los principios, un día, con José María del Nido, que era entonces todavía vicesecretario del Sevilla, en sus inicios en la Junta Directiva, lo llevamos a una tertulia al Hotel Portaceli. Todavía quizás nosotros no seríamos ni Onda Cero, me parece que éramos todavía Cadena Rato. Vino con nosotros ahí a la tertulia y le llamaba, trabajaba en su despacho, y le llamaba de usted y don José Ramón. Que es curiosísimo, es curioso de que estamos hablando. Siempre ha sido don José Ramón. Sí. Don José Ramón Cisneros, igual que para mí era don Eugenio Montes, don Luis Cuerva. O sea, yo trato de una persona de tú a tú, prácticamente en la época de nosotros del Sevilla, le hablábamos de usted, pero siempre me han educado así, le hablábamos con el respeto que tiene. Para mí era el presidente de mi equipo, aparte de que era el que me pagaba. Claro. Era una persona con un respeto tremendo a don José Ramón Cisneros, y cuando se refirieron a don Eugenio Montes era exactamente igual. Luis Cuerva fue su amigo. Luis Cuerva era amigo suyo, era amigo de tertulia, era amigo sevillista desde chico, y con él sí tuvo un trato más de tú a tú, pero con el resto de los presidentes mi padre le tenía un respeto muy importante, muy importante. Sí, hay que decir, Antonio, que tu padre estuvo en el Sevilla todos estos años, pero él también trabajaba para la mutualidad futbolista, es decir, que allí se veían cualquier futbolista de cualquier categoría que estuviese da de alta como ficha en la Federación Andaluza de Fútbol, ¿no? Claro, papá durante prácticamente toda su vida lo que fue atendiendo es a jugadores modestos. La cosa del Sevilla era una cosa excepcional. Ten en cuenta que una plantilla tiene 25 futbolistas, más los futbolistas del filial, que por supuesto también los atendíamos. Eran un equipo muy reducido de gente, la mayoría eran gente que venían de los equipos de los pueblos. Vamos, y era un respeto. Yo recuerdo una idolatría total. Venían a ver al médico de la sonrisa, al que te curaba sin hacer prácticamente nada. Y yo creo que es verdad un poco en parte eso, que la gente nada más que entraba ya se sentía tranquilo, se sentía cómodo, y dice, bueno, estoy en buenas manos. A lo mejor tenía lesiones que no eran fáciles o incluso irrecuperables, pero la persona lo aceptaba de una manera un poco natural, si se lo decía mi padre. Era una cosa un tanto excepcional, no sé. Traducido un poco comparado, era como cuando Curro Romero paraba a los toros, los paraba y decía todo el mundo, bueno, que los pasa, que los hipnotiza o algo así. Y no sé, yo pienso que eso era un don que tenía papá, que era el tema de la amabilidad que le mostraba a cualquier tipo de persona, puede ser un futbolista de superélite o un rompebotas. Y eso actuaba psicológicamente sobre el jugador a la hora de la recuperación, porque que eso es importantísimo, el tema emocional en cualquier tipo de faceta de la vida, y en la deportiva, por supuesto, el tema emocional es importantísimo. Fíjate, nosotros estamos viviendo ahora mismo, el equipo nuestro tiene tanta fe en lo que hace que prácticamente es una roca, es irrompible. Si eso lo mantiene hasta el final de las consecuencias, pues el resto de los equipos también lo ven y dicen, con este no podemos. Pues comparado con lo que hacía mi padre, dice, pues si este hombre me está diciendo esto con esta tranquilidad, pues seguramente esto se me va a solucionar. y la fe, fíjate, lo que es la fe. Sí, hay que hablar también de tu padre, de otra faceta que él tenía, que era que no podía ver el fútbol desde el banquillo. Él veía 5 o 6 minutos e inmediatamente ya se metía para el vestuario. Papá empezaba el partido, daban 3, 4, 5 golpes y decía, este partido no lo vamos a ganar ni para atrás.
tiene una anécdota magnífica cuando estábamos jugando en Barcelona, en el Nou Camp, y marca Nacho el empata el Sevilla 3-3 y todo el mundo va contento, y mi padre se fue para abajo contentísimo, y claro, cuando entraron los jugadores dándose abrazos, mi padre, ole, ole, enhorabuena por el empate, y dice, don Antonio, hemos ganado 3-4. ni se había enterado. Después con tu padre hubo, o colaboraban en aquel tiempo, personas importantes dentro del mundo de la medicina, en otros factores, como pudo ser Manolito Pérez y ya posteriormente también Domingo Pérez, ¿no? Hombre, ya lo creo. Manolo, Domingo han sido... Y Antonio Gómez, que después hablaremos de él para el tema de... fundamentales para el club. Han sido gente que no solo vinculada, sino gente que ha querido mucho al Sevilla, y gente que el Sevilla le ha dado también mucho también a ellos. Manolito Pérez, solamente se te puede llenar la boca de satisfacción cuando hables de él. Era una persona entrañable, y Domingo, que posteriormente pues ha llevado después también muchísimos años, ¿no? Al frente, lo recordaremos todos siempre con aquello del Pisaló, de Bilardo, ¿no? Esa fue mi primera temporada con el club. ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos, háblanos de aquello, porque tuvo que ser una temporada, Antonio. Ahora dejamos un poquito a tu padre y hablamos de ti. ¿Cómo fue aquello? Porque ese año ya viajabas tú. Sí, ese año viajaba yo con el equipo, lo alternaba con mi padre. Y eso fue tremendo. Vamos, este hombre era un personaje fuera de lo normal. Pues nosotros estábamos acostumbrados a gente más o menos como nosotros. Y este hombre se salía de todos los cánones normales. Este hombre tenía una obsesión por el fútbol tremenda y tenía que compartirla a todo el que estaba a su alrededor. Y claro, evidentemente, pues esto no podía ser así. Yo recuerdo en pretemporada que había una olimpiada, claro, la del año 92, y nosotros intentábamos dormir o leer con las luces muy apagadas, porque como pusiera una lucecita para leer, Bilardo la veía, te llamaba a su despacho, te decía, ¿has visto la jugada esta que has hecho el equipo de hockey femenino de hierba? Y dije, no, wow. Pero es que usted se ha fijado, sale marca uno, y yo, sí. Era un grado de locura tremendo. Era una obsesión por el fútbol minuto a minuto, y quería que todo el mundo lo compartiese. Pero gracias a Dios todo el mundo no estaba igual de loco que él, loco en el buen sentido de la palabra. Sí. Yo recuerdo que incluso nosotros los periodistas, él le decían los videos, y era un obseso de los videos. Veía vídeos por todo ahí a todas horas, te llamaban con lo que tú... El tema digitalizado, todo el mundo tiene acceso a internet, a los vídeos, a todo, pero antiguamente no, eran cintas de videocassette que había que reproducirla, y para buscar el partido tenías que pedir el favor de que te buscaran aquel partido en el que él había visto una jugada que creía que podía aplicar lo que podía hacer con el equipo. Eso fue la etapa de Bilardo, estamos hablando de la temporada 92-93, que fue impresionante. Correcto. Él tenía además a muchos jugadores, Monchi, por ejemplo, que es hoy la gran figura del mundo de los directores deportivos del mundo, igual a la redundancia, era su prolongación en el campo, ¿no? Totalmente. Yo creo que Monchi, gran parte de su filosofía se la debe a Carlos, vamos, sin lugar a duda. Evidentemente él ha aprendido de todos los entrenadores, una persona que tiene una visión y un don especial para el tema de cazar jugadores, pero la filosofía de vida que nos dio a Bilardo todo con respecto al tema de la competitividad, lo que es entregarse a una causa, yo creo que eso ahí se empezó a gestar a nuestro León de San Fernando. Sin lugar a dudas. Hemos hablado de lo que son esos años, lo que ha sido el mundo del fútbol. Hay que tocar un momento muy complicado en el Sevilla Fútbol Club, y fue la muerte de Pedro Berruezo, que tu padre no viajó. Ese fue inmediatamente después de Reyes, no viajó. Ahora se han cumplido 40 y algo Correcto. de años. No viajó. Y además fue un cúmulo de circunstancias muy desagradables, porque acababa de fallecer mi abuelo, y a mi padre le daban un homenaje a mi abuelo, los toreros en la maestranza, y tenía que asistir, y pidió permiso para no viajar ese día, y pues con la brutal casualidad de que falleció don Pedro.
Sí. Viajó en su lugar Antonio Gómez, que fue otra persona importantísima. Correcto. También dentro de los servicios médicos del Sevilla, ¿no? En ese momento. Una bellísima persona, un excepcional trabajador, también un adelantado a su época. Era una persona que utilizaba terapia que en aquella época de la que estamos hablando, años 60, 70, 80, eso era una cosa que no se veía. Y era una bellísima persona, con un corazón enorme. Vosotros no habéis tenido a tu padre, porque han sido desde el año 67 y a partir del 70 más o menos empieza a viajar, lo habéis tenido muy poquitos fines de semana en casa, ¿no? Lo veíamos los fines de semana que jugaba en casa. Sí, pero... poco, porque el pobre se ponía como unos sirocos tremendo, muy nervioso con el fútbol. Siempre parecía que el partido lo iba a jugar él. Se metía dentro del partido, ¿no? Y lo vivía. Hombre, ya lo creo. Podemos hablar también de esas conversaciones que se vivían en la ciudad deportiva, en la carretera de Utrera, en la etapa de Vicente Cantatore, que fue otro entrenador que también marcó una época, el pobre también recientemente fallecido, hace poquito que murió Vicente Cantatore de un Alzheimer profundo. Murió en Valladolid porque él ya se vino de Sudamérica y vivía aquí. Esas conversaciones con Rosendo Cabeza, con tu padre, eran impresionantes, ¿verdad? Esas eran las charlas debajo de una parra, había una parra donde vivía Pepa la pobre y Florencio, allí en la ciudad deportiva, en la carretera de Utrera, ¿no? Correcto, era en la casa de Florencio y había, bueno, él sacaba un cafelito, allí se ponía para charlar, contar anécdotas, venía un periodista, venía otro y al final se formaba una tertulia de 15, 20 personas. Sí, no, es que entonces podíamos... Una cosa tremenda. Entonces podíamos entrar los periodistas en la zona, lógicamente, donde hasta allí, y me acuerdo de eso, sacaba Pepa un cafelito y allí pues nos ponía, y las tertulias allí muchas veces, nosotros nos teníamos que ir a hacer los programas de radio, nos teníamos que ir, porque se nos había ido una hora allí, hora y media, hablando con Vicente Cantatore, contándonos las historias del Chile, del Cobreloa, del Atlético Mineiro. Nos contaba unas historias impresionantes del mundo del fútbol, porque él vivía el fútbol con toda la intensidad, y ahí se agregaba, como hemos dicho, don Antonio Leal Graciani. Hay que hablar de otra faceta, porque si hemos hablado de tu padre como médico del Sevilla, hemos hablado como médico de la Mutualidad, también el equipo quirúrgico. Me acuerdo que eran los martes cuando tenía las guardias. Correcto, esa era la tertulia del Nuria. Del Nuria, perfecto. Vamos, no me tomo yo café en el Nuria con tu padre allí. Además era un libro abierto y te contaba historias y todo eso, ¿no? Todos los martes tenía... Papá en el Nuria era una cosa excepcional. En lo que hacía era, se reunía como hacía con todos sus amigos, pues le decía, bueno, pues vente el martes que allí te veo, vente el martes que allí te veo. Y se juntaban allí el martes en el Nuria 25 personas. Y le decía, don Antonio, que usted tiene aquí a los enfermos que tiene que atender de su guardia de 24 horas en el Prado de San Sebastián en el equipo quirúrgico. Pero se quedaba allí en el Nuria jugando al dominó y el que tenía ganas de verlo se esperaba. y se esperaban. Yo tengo, Antonio, otra anécdota, porque tu padre operaba también a través de la Mutualidad. Operaba normalmente en el Sagrado Corazón, aunque también lo hacía alguna vez en Infanta Luisa. Me acuerdo de una intervención que se le hizo, de las primeras artroscopias que se hacían en Sevilla. Se le hizo a Campo, que había sido portero, ya estaba casi a punto de retirarse, que había sido portero del Betis, y pude asistir. Me dice, te vas a venir, que no me acuerdo, el martes o el miércoles voy a operar a Campo, vamos, te vas a poner... Yo me puse mi bata, yo iba con toda la indumentaria, con la mascarilla, con el gorro y con todo, y pude asistir a lo que era una artroscopia. Madre mía. Antonio, de las primeras artroscopias que se hicieron en Sevilla. Correcto, en aquella época hacían artroscopia en España muy poca gente. Y era asombroso, claro, le explicaba, mira cómo, lo vimos todos después, me acuerdo que fue impresionante poder vivir con él, pues, y después había, pues, tu padre tenía, pues yo no sé a qué hora estaba en tu casa, porque tenía también la consulta en la calle Luis Montoto, donde pues, me acuerdo perfectamente, la zona era casi enfrente del Corte Inglés de Nervión, en la acera de enfrente, ¿verdad? Que nosotros lo teníamos claro, o nos hacíamos médicos o nos veíamos a mi padre. Hay que decir que yo tenía pactado a Antonio, José Ignacio, y a todos nuestros oyentes, estamos contando hoy un montón de anécdotas. Yo creo que más que una entrevista es una conversación como las que tenían ellos debajo de la parra y en la ciudad deportiva, en la carretera de Utrera, ¿no? Efectivamente. Que es lo que estamos, gracias a Dios, que es lo que perseguimos y es lo que estamos intentando contar hoy en este tiempo, ¿no? Y en todo lo que estamos viviendo de esos momentos, de cómo era aquello, yo tenía un pacto
Manoli, que Manoli ha estado siempre con vosotros, ¿no? Me parece que ya se ha jubilado, ¿no? 40 y tantos años. Sí. Yo tenía un pacto con Manoli y era... Yo tenía que, el médico, a mí me entraba don Antonio Leal unas 2 veces por semana, me entraba en el programa para contar cómo era, cómo estaba la enfermería, los que se iban recuperando, como ahora, que eso se lleva en secreto, nadie cuenta nada, pues entonces era todo y estaba todo pues al día. Y yo tenía un pacto con Manoli. Yo tengo para los y le decía, yo no te lo voy a entretener nada más que los 3 minutos que va a entrar en antena, pero cuando yo te diga que tenemos que entrar, tenemos que entrar. Y efectivamente, se cumplía. Aunque estaba con una enferma, decía que me tengo que ir un momento. Se iba, y pues le decía, Manoli, don Antonio, que está Bartolomé al teléfono, que tenemos que entrar. Eso era grandioso, ¿eh? Eso lo hacía con muy poca gente, vamos, por no decirte que lo hacía contigo nada más. Pero conmigo lo hacía, y yo tenía ese pacto, aunque después tú ya sabes. Yo también tengo que agradecer hoy aquí a Antonio Leal, Graciani, hijo, después el trato que tuvo con mi hija Laura. Mi hija Laura termina la carrera de odontología y llega el momento en que había que empezar a trabajar. Mi hija aprobó en junio y cuando llega su momento de que había que empezar había que empezar a trabajar, me dice, papá, pero déjame el verano, que yo me he llevado los 5 años enteros sin tener ni un día de vacaciones, llega su momento. Y entonces en Legramec acababais de abrir la consulta de odontología y mi hija empezó con vosotros ahí. ¿Fue así o no? Totalmente así, vamos, de hecho tu hija fue la que estrenó todas las máquinas de allí. Y gracias a Dios, pues de buena vista tiene ahora a una magnífica profesional. Efectivamente, la Campana tiene su consulta en la calle Teléfono 25 y la verdad es que después de aquello, pues fíjate, esos fueron sus comienzos. Después pues estuvo también trabajando en Puerto Real y ya después compaginó con la Campana hasta que se estableció, pero en los inicios fueron mi hija Laura estrenó todos los equipos, que era un equipo extraordinario, lo que tenía. ¿Seguís con ese servicio, Antonio? No, nosotros el tema odontológico ya lo quitamos. Se fue tu hija y dijimos, pues ya no queremos seguir. Hay que hablar de otro tema, que también... ¿te acuerdas aquel día? Bueno, estos oyentes, esto es único, ¿eh? Esto lo han vivido muy pocas personas. Estábamos en Grecia, en Atenas. Y don Antonio Leal, padre, aquí hay dos, don Antonio Leal Castaño, que era abuelo, don Antonio Leal, padre, tenía algo ahí que decía que el Sevilla no funcionaba, que el Sevilla tenía la maldición de San Nestario. San Nestario, un santo griego, porque en los años de Dan Georgiadi, cuando se va más Merkel, al siguiente vino un griego que era todo lo contrario, de la dureza pasó a tener unos entrenamientos muy suaves que quizás fueron los que hicieron pues que vivieron la primera parte de la temporada todavía con el oxígeno que tenían y después se les fue. Estaban en Grecia y los llevó a la isla de Gina a ver a un santuario muy pequeñito, a ver a San Nestario. Y entonces allí empezaron, todos esperaban encontrarse una gran catedral, que después nosotros tuvimos el privilegio, Antonio, 5 o 6 personas, no más, de ver ya la obra nueva que todavía no estaba inaugurada cuando fuimos. Me acuerdo que me dice Antonio, Bartolo, vamos a ir luego, después de comer, a una isla que vamos a ver a San Nestario. Mi padre quiere que le hagamos un acto de desagravio para que el Sevilla empiece a funcionar, porque el Sevilla tiene una maldición desde que vinimos con San Nestario en aquellos momentos, porque hubo jugadores que se reían un poquito de cómo era aquello. Entonces, Antonio, sigue tú contando el resto de la historia, ¿cómo fue? Pues mira, aquello fue una cosa muy graciosa, porque se lo comenté a los directivos del club, porque claro, estábamos concentrados en el hotel con el equipo, y yo pues le tuve que decir que tenía que ir a ponerle una flor a San Nestario, porque creía que eso era una cosa importantísima. Y mi padre dijo, por favor, que no se os pase, que tenéis que... Bueno, incluso tomaban a cachondeo y se le ha ido la cabeza, vamos a ir a San Nestario a ponerle unas flores. Pues fuimos Bartolo, 2, 3 periodistas más, cogiendo unos barquitos, fuimos a la tumba de San Nestario, le pusimos unas flores, pagadas por nosotros, no por el club. Llegamos otra vez al hotel,
eliminamos al Olympiacos y se llenó el estadio del Sevilla de fotitos de San Estadio. Aquello fue inolvidable. Yo me acuerdo perfectamente que llegamos al Pireo, el puerto de Atenas, cogimos un ferry, y ya era después de comer, pero claro, el ferry tardó 2 horas en llegar a la isla. La isla era una isla preciosa, era en el mes de octubre, y aquello estaba ya un poco en decadencia de lo que había sido el verano, ¿no? De lo que había sido una zona turística por excelencia. Claro. Tuvimos que coger 2 taxis, porque me parece que íbamos 6 o 7 personas. Venía también la cámara de Antena 3, venía entonces Joaquín Adorna con su cámara. Correcto, que venía con Antena 3, que fue por lo que se enteró la gente, si no hubiera sido una cosa realmente de petit comité. Por aquel reportaje, y entonces pues llegamos allí, las monjas nos abrieron, nos permitieron, y cada uno de los que estábamos allí cogimos 2 o 3 flores, ya después se abrió todo el ramo de flores, y fuimos cada uno poniendo en las sanitarios pues, 1, 2, 3 o 4 rosas. Unos con más fe que otros. Bueno, eso es así, Antonio. Pero bueno. Hombre, ya te lo digo yo. Yo creía que juntilla la maldición que decía mi padre, ¿no? Mi padre decía, igual que le pasaba al Benfica con el entrenador que los maldijo, sí. Papá decía que desde que los futbolistas, en plan medio broma, se rieron de la tumba que era muy chiquitita, que pasó un santo tan grande, tenía una tumba muy chica, ¿no? Pues desde ese momento el Sevilla tuvo una maldición brutal, ¿no? Y yo quiero creer que desde que le pusimos la flor y nos disculpamos, pues el equipo, fíjate la remontada que ha pegado. No es que ha sido así, ¿eh? Hombre, ya lo creo, totalmente, ¿no? Para el que no sea supersticioso, me imagino que esto será una chorrada lo que estamos hablando. Para nosotros que creemos en el más allá, yo creo que ha habido San Nestario dicho, bueno, venga, os voy a dejar. Estamos ya casi llegando, porque el tiempo transcurre, estamos casi llegando ya al final. Me vais a permitir hoy, todos nuestros oyentes y todos vosotros, que este programa se lo vamos a dedicar a la persona que primero trabajó en esta casa, ante estos micrófonos aquí en Lora. Estamos hablando de José Antonio Colinés, que le acaban de detectar hace poquito un cáncer de pulmón, que está atravesando un momento complicado, y desde aquí yo hoy quiero que este programa vaya para mi gran amigo, bueno, compañero, gran amigo, José Antonio Colinés, que fue en el libro de matrícula de esta casa, tiene que estar ahí, el primero que está colocado ahí es José Antonio Colinés. Quiero hoy que todo este programa, hoy que estamos hablando del mundo de la medicina, estamos hablando de cosas simpáticas, desde aquí darle fuerza para que siga luchando contra esa enfermedad, que está metido en un proyecto pionero, que están pues con su quimio, está trabajando y está luchando pues, lógicamente por salir de ahí. Continuamos, Antonio, he hecho este paréntesis porque creo que lo tenía que hacer, como también enviar un saludo. Por supuesto que sí, por supuesto. Es mucho más importante hablar de las personas a las que quiere y que están pasando por dificultades, y que Dios quiera que esa quimio apunte bien y acabe con todo lo que le está haciendo la vida un poco más compleja. Hemos hablado también de... Tú tienes COVID, lo pasaste, Antonio, hace ya tiempo. Hemos hablado de el pobrecito de tu hermano Pablo. ¿Cómo llevó tu familia la enfermedad de Pablo? No la de ahora, sino la de toda la vida, ¿no? Pues eso nos marcó desde chico, porque eso era también una cosa que no era normal en la familia. Pablo tenía muchos problemas de conducta, tenía problemas sociales, era una persona que era normal, pero con alteraciones cuando se le cruzaban los cables, alteraciones de verdad. Sí. Y entonces, pues eso a papá le afectó mucho también, que fue un poco lo que le fue minando poco a poco, a mi madre también. Y desgraciadamente la patología de Pablo nos condicionó mucho para malo en algunas cosas, pero para mucho en otras también. Pues nosotros somos una piña, somos una familia que es muy unida, tenemos un amor por nosotros muy, muy, muy grande, que la gente de fuera se sorprende mucho cuando nos ve, pero también cuando entiende las circunstancias personales, pues también me imagino que dirá, bueno, que no le ha quedado más remedio que sea una piña. Y yo quiero creer que lo teníamos de serie y lo hemos sabido explotar, y tenemos, gracias a Dios, una familia extraordinaria. La patología de Pablo pues nos ha hecho crecer como familia, y yo soy muy creyente, y son cosas que Dios te manda y que son cosas que las tienes que aceptar sí o sí, no te queda más remedio. Hay que decir que Pablo le vino todo por un accidente que tuvo, automovilístico, ¿no? Correcto. Vamos, un accidente que lo atropelló un coche. Una mala suerte, como casi todos los accidentes de tráfico son casualidades negativas que pasan en la vida. Yo me acuerdo una vez, porque yo tenía mucha relación, como están comprobando todos nuestros oyentes, contigo, con tu padre primero, después contigo, con tu hermano César, y también con Pablo. Y me acuerdo un día que iba andando por el camino de la ciudad deportiva para la carretera de Utrera. Pablo, ¿pero dónde vas? Y lo monté en el coche y me lo traje a la consulta. Totalmente. Sí. Eso fue. Pero como tú, mucha gente, gracias a Dios, lo conocían y veía, pues el hijo de don Antonio Lear.
Y bueno, venga, Pablito, montate que te llevo para allá. Pues cogía, se escapaba y se ponía a andar, tampoco tenía concepto de cansancio, pues se ponía a andar. Bueno, iba andando y por la carretera. donde le cogiera. En una zona ya peligrosa, pues entonces me paré y digo, venga, Pablo, vámonos. Y llegué allá. Sí, además después se montaba, no tenía problema. No, y se vino conmigo, llegué allí, me abrió Manoli, ¿pero dónde viene? Digo, porque vengo con Pablo que iba camino de la carretera de Utrera, y ya entró allí, ya estuvo con tu padre, y todo. Seguimos hablando de más temas, hay que hablar de que tu padre, tu padre además del fútbol tenía otra pasión, ¿no? Papá tenía muchas pasiones, pero aparte del fútbol, el gol lo volvía loco. Hay que decir que él tiene un trofeo que se llama Antonio Leal Graciani y en los últimos años lo ganó el invitado de la semana pasada. Lo ganó Tomás Calero en las serio, 2 primeras ediciones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué Tomás maravilla! Calero, médico de Betis, decía, bueno, ya deja de jugar para que lo gane alguno de ustedes. También tú, es que nosotros, Antonio, procuramos, tú ya me conoces, que sabes que me gusta mucho la objetividad dentro de lo que es en nuestra ciudad y en la provincia o en cualquier punto, ir por igual tanto con el Real Betis Balompié, Sevilla Fútbol Club, Real Betis Balompié. Como tiene que ser. Procuramos desde esta casa, desde aquí también, porque estábamos hablando de Fernando. Fernando es el titular de este programa, está sustituyendo a José Ignacio, que tiene COVID, que está en casa, está con su mujer también con COVID, afortunadamente sus padres no lo tienen, decirle pues que no pasa nada y que muy prontito va a estar recuperado y que lógicamente estará aquí ya con nosotros la semana próxima, que tenemos un invitado importante que a lo mejor lo tenemos en el estudio y que es una persona, ya podemos ir adelantando, que fue el que entrenó al Sevilla en un momento muy complicado y además me acuerdo perfectamente en la misa de tu padre en el Portaceli de ese entrenador del Sevilla, que sabes quién era, ¿no, Antonio? No tengo ni idea ahora mismo, Bartolomé. El entrenador cuando muere tu padre era Joaquín Caparrós. ¡Oh! Cuando murió papá, había entendido cuando murió abuelo. No, cuando muere tu padre. Caparrós no, don Joaquín Caparrós. Pues es otro de los invitados que vamos a tenerlo en los próximos días. Una bellísima persona. Y si hablábamos de la locura de Bilardo, trasladada al sur, pues Joaquín también es tremendo. Yo tengo una relación con él. Fíjate, yo curiosamente no he coincidido estando en activo en el mundo de la comunicación con Joaquín Caparrós, pero sin embargo después me une una amistad entrañable, además un respeto mutuo. Así, yo me acuerdo. Joaquín es una persona a la que nosotros le tenemos un cariño enorme, y me consta que a nosotros también. Es vecino de mi hermano Gonzalo, allí en Simón Verde. Y Joaquín es una persona que creo que el sevillismo sí, pero el Sevilla no le ha dado lo que Joaquín se merecía, es mi opinión personal. Sí, eres una persona entrañable. Estábamos contando anécdotas y cosas. Me acuerdo en el año, que esto era en el año 2015, en la Gala del Deporte, la Asociación de la Prensa Deportiva de España organiza cada año una gala que se premia a los mejores deportistas. Yo digo siempre que la gala del deporte es lo que los Goyas al cine. Entonces pues se premiaron todos y entonces se le hizo un homenaje en esa gala que se celebró en Málaga, en el pabellón de deporte de Málaga. Era una gala se celebró allí y estaba entre los invitados, estaba Joaquín Caparrós, porque se le dio un homenaje a la Federación Andaluza por el centenario, por el centenario del fútbol. Estaba allí y se cierra esa gala con una representación del mundo de los jugadores, del arbitraje, de los entrenadores, acompañado de un niño de la mano con la camiseta de todos los equipos que habían sido, que eran ya de los clubes que eran centenarios o que habían estado en primera división, los 8 andaluces de las capitales, todo eso. Joaquín Caparrós pues salió con su niño con una camiseta, como salió Rafael Gordillo, como salió Luis Medina Cantalejo, es decir, todo el mundo del fútbol, de jugadores, de entrenadores. Y después, en el previo, estábamos en el hotel después de la comida y tuvimos una charla de casi 2 horas, Joaquín Caparrós, Fernando Romay y yo. Yo Fernando Romay también me une una buena amistad por su tiempo con tertulio. Antonio, fue extraordinario. ¿Tú te la puedes imaginar? Hombre, además Fernando es un tertuliano extraordinario, divertidísimo. Sí, fue una persona a la que también conozco, es una persona entrañable. Con todo lo grande que es, más bueno es.
Bueno, Bartolomé, ya nos estamos quedando sin tiempo, desgraciadamente. Se nos quedan temas, pero bueno. Sí, la verdad es que es súper interesante. Y yo me quedo con una cosa. Yo no sé a qué santo tendré que llevar flores para que mi Betty gane algo alguna vez. A ver si lo logro encontrar, Antonio. Yo lo conozco al santo, pero no te lo voy a decir. Vaya por Dios, vaya. Pues, vive muy lejos. Vive más lejos que San Nestario. Hombre, ya te lo digo yo. Antonio, tendremos que ir a la isla de Egina a ver cómo quedó aquel santuario, porque nosotros vimos la obra. Nosotros todavía estuvimos en la capellita antigua cuando aquellas monjitas nos abrieron ya casi de noche, porque eran ya, claro, en lo que llegamos desde en Atenas a la isla, cogimos los taxis, llegamos allí, ya estaba anocheciendo. Vimos la obra por encima, nos abrieron las monjitas y pudimos entrar en eso, pero ya San Nestario está en la... Ya tiene su santuario grande. Nadie puede decir que es un santo chico. El próximo visita que haga el Sevilla no tendrá ningún tipo de problema. Bueno, Antonio, ha sido un placer más que entrevista, esta charla, porque ha sido vuelvo a repetir que parece que estábamos debajo de aquella parra en la Ciudad Deportiva cuando tocábamos todos los temas y cuando hablábamos, pues, lógicamente de todo. Mi agradecimiento, como siempre, al estar hoy con nosotros. Un abrazo grande para toda tu familia, Antonio, y para todos tus compañeros ahí en Legramé. Que pronto... Un abrazo a todos vosotros y a la gente de Lora y alrededores. Por supuesto, de toda la comarca. Desde aquí, Peñaflor. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Peñaflor, Carmona, La Campana, Alcolea, La Puebla, todo eso. Antonio, gracias. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros, Antonio, como siempre, y muchísimas gracias por vuestro cariño y vuestro respeto. Y bien, seguimos, continuamos aquí en nuestro magazine Más de Uno. Pero perdona un momento, yo quiero antes de terminar, hablar, José Ignacio, si te parece bien, sí, de Cereales Méndez. Y antes de cerrar este espacio, de cerrar el programa, hablar, como no, siempre de Cereales Méndez y FS que están presentes con nosotros, y que desde aquí agradecerle a José Antonio siempre pues que siga confiando en todos nosotros y que un programa más con ese patrocinio, volvemos a repetir, de Cereales Méndez y de IFS. Claro que sí, ahí queda pues bueno, ese mensaje que además lo tenemos ahí ilustrado también en la televisión. Queda la contraportada nuestra. Efectivamente, siempre con nosotros Cereales Méndez e IFS. Así que bueno, Bartolomé, muchísimas gracias por el programa de hoy. Bueno, ha sido más que una entrevista, una conversación entre amigos. Totalmente, y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.